¿Qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Hernández Mata, soy estudiante en el Instituto del Fomento Científico de Monterrey en la Maestría de Psicología Educativa. En esta ocasión les hablaré sobre el desarrollo del marco de intervención, el encuadre. Para empezar es necesario saber qué es un encuadre y según la Real Academia de la Lengua de 1956 nos dice que el encuadre es encerrar en un marco o en un cuadro. Pero lo que realmente nos interesa aquí es saber qué es el encuadre en el psicoanálisis y nos dice que el encuadre es el conjunto de límites y condiciones que permiten y protegen el proceso terapéutico. Estos facilitan una comunicación afectiva entre analista y paciente. Aunque Freud no utilizó este término de encuadre, autores como Bleger y Sack sí lo utilizaron y lo hicieron para delimitar las constantes en la comunicación afectiva entre paciente y terapeuta, principalmente porque facilitaba la tarea diagnóstica. El encuadre delimita el espacio analítico sin perder la conexión entre el contenido y el objetivo del tratamiento. Por lo que podemos decir que el encuadre es una delimitación entre lo que podemos hacer y estipular, siempre y cuando se lo dejemos nosotros bien en claro al paciente con el que vamos a estar trabajando, con los que vamos a estar haciendo la evaluación diagnóstica y posteriormente seguir haciendo un dispositivo que hablaremos de él en momentos más posteriores. Por lo tanto, tenemos otro tipo de encuadre que es el encuadre interno. Y nos dice que es la capacidad psíquica del analista adquirida por su experiencia y autoanálisis para captar y responder a los procesos inconscientes del paciente. Este marco interno permite una escucha profunda, intuitiva y creativa esencial para el avance del proceso analítico. Principalmente lo que nos quiere dar a entender esta idea es que el psicoanalista ya tiene su propia experiencia sobre cómo elaborar un encuadre, sobre cómo esas pequeñas observaciones que nosotros como analistas al momento de realizar una entrevista podemos analizar en el paciente, por ejemplo, que al momento que nos dice algo baja la mirada o parpadea o tiene su cuerpo en dirección contraria a donde estamos nosotros, nos da mucho a entender de su lenguaje corporal, cosas que nosotros o que el paciente no nos quiere dar a entender, pero que nosotros bajo la observación y bajo el mismo encuadre de la evaluación diagnóstica podemos captar. Porque el encuadre interno va más allá de las reglas externas que se estipularon en un principio, porque se trabaja bajo el inconsciente que el paciente está demostrando y que el mismo terapeuta se puede dar cuenta bajo su lenguaje corporal o bajo esas pequeñas acciones que realiza al momento de contestar las preguntas dentro de la evaluación diagnóstica. El encuadre y los dispositivos. El encuadre define las reglas básicas, pero los dispositivos psicoanalíticos incluyen el encuadre y se adaptan a las necesidades específicas de cada paciente y de su contexto. En esto es una regla implícita en la que nosotros podemos reflexionar bajo las propias características del contexto, bajo las propias características del paciente, qué podemos trabajar y qué es lo que no. Porque el encuadre es todo aquello, todo el contexto que nosotros podemos obtener de manera directa mediante la evaluación diagnóstica, pero también de manera indirecta con aquellas momentos inconscientes de los que tiene el paciente. Pero sobre todo, el dispositivo en acción que podemos hacer nosotros van en base al encuadre y ese encuadre se puede tener una flexibilidad bajo las propias condiciones del contexto y las propias características que tiene el paciente. Después tenemos un ejemplo en una lectura que fue el trabajo en hospitales, donde cada terapeuta tenía un paciente con problemas en las que enfrentaba situaciones de violencia. Entonces lo que hicieron ellos fue realizar un mismo círculo para darse cuenta, para opinar sobre qué acciones estaban pasando, para diferenciarse o para supervisar a cada paciente dando el avance, pero surgieron algunas cosas interesantes de las que hablaremos a continuación. Entonces se nos habla que se formó para supervisar psicoterapeutas en un hospital, donde se identificó que, a pesar de la diversidad de casos, todos presentaban situaciones de violencia. Las supervisiones ayudaron a los psicoterapeutas a manejar los intensos sentimientos que sufrían durante la terapia, permitiéndoles reflexionar sobre la transferencia. Hay una complejidad de establecer vínculos de contextos hospitalarios, enfatizando la violencia vincular y en el intento de homogeneización en la relación terapéutica. Esto nos da a entender que en ese círculo de terapeutas cada uno iba hablando de los casos de las personas en las que estaban tratando. Entonces nos da a entender que muchas de las veces esas situaciones que estaba pasando el paciente las recibía el mismo terapeuta. Entonces se tenía esa necesidad de entrar ellos en una misma terapia porque todas las situaciones negativas estaban recayendo en ellos. Entonces en ese círculo de atención, en ese círculo de hablar con las demás personas que tenían situaciones similares, se llevó a cabo una supervisión en la que reflexionaban sobre esas situaciones y la transferencia de los comentarios y las contratransferencias se enfatizaban en suprimir o delimitar esos sentimientos que les llegaban a surgir a través
de los pacientes y de estas situaciones que vivían de violencia. Y seguimos con esto que es el encuadre en el hospital, que es lo que les mencionaba hace un momento, que el encuadre debe permitir la contención de las ansiedades y emociones intensas que surgen en una relación terapéutica, ayudando a transformar la violencia y la coerción en una experiencia de reflexión y que sea productiva. Por lo tanto, en esta reflexión se tiene mucho en cuenta que las personas tengan una contención de todos esos sentimientos que están sintiendo de ansiedad y emociones intensas que muchas de las veces, como nos decía Pichón Rivière en el chivo expiatorio, muchas de las veces todas esas situaciones negativas recaen en un terapeuta o inclusive en un grupo. En este caso, ese chivo expiatorio serían todos los pacientes en los que están rodeados, en los que está llevando ese tratamiento. Por lo tanto, esas situaciones en las que el encuadre nos permite esa contención de las ansiedades para tener una mejor supervisión y llevar a cabo una reflexión sobre las situaciones que están viviendo y cómo los avances van creándose en cada paciente. Por lo tanto, tenemos algunas características que son explícitas dentro del encuadre. Una, que es la definición del encuadre. Se establece en un marco claro sobre qué se va a ocupar del terapeuta y cuáles serán los ejes y observaciones en el trabajo psicoterapéutico. Esto nos da el marco, el encierro, el límite sobre lo que vamos a estar haciendo y cómo vamos a estar trabajando. La transferencia y la contratransferencia también es una característica explícita porque se reconoce y se incluyen las dinámicas de transferencia entre el paciente y el terapeuta. Se reconoce y se incluyen las dinámicas de transferencia entre el paciente y el terapeuta, así como la transferencia del terapeuta. Otra de las siguientes, que es la característica explícita, es la función administrativa, en la que se considera la necesidad de tareas administrativas y legales que son una parte del funcionamiento de la institución, lo que afecta a las prácticas cotidianas. Y el último que tenemos como una característica explícita dentro del encuadre son los límites del encuadre. Se establece un límite claro entre lo que se va a tratar y lo que no, funcionando como un muro de contención frente a la omnipotencia médica. En este caso nos quiere decir que los límites del encuadre se establecen porque la omnipotencia médica nos hace referencia a que todo lo que es médico tiene como un poder dentro de las personas. Lo veíamos en unos temas anteriores donde la medicina estaba teniendo más poder e iba teniendo más control dentro de las personas que la misma terapia, donde las personas preferían, bueno, los médicos preferían que se diera medicina, medicamentos para controlar las ansiedades, para controlar todas esas situaciones que se estaban viviendo acerca de una persona, en lugar de trabajar bajo la psicoterapia, de trabajar conforme al mismo inconsciente y a las acciones que nosotros estábamos suprimiendo, que se prefería esa omnipotencia médica en la que los medicamentos eran la opción más viable para solucionar los problemas de manera más eficiente, aunque no se estuvieran trabajando de manera más constante en el inconsciente de lo que estaba viviendo la persona, y sobre todo sobre no estar atacando o no estar poniendo en cuenta un dispositivo para solucionar esos problemas que la persona estaba viviendo. Ahora bien, ¿cuáles son esas características implícitas dentro del encuadre? La contención de ansiedades. Un encuadre bien definido permite contener las ansiedades primitivas que pueden surgir en una relación terapéutica. Otra de las características implícitas que, aunque no se dicen, están ahí, es la flexibilidad, porque aunque hay reglas y límites, se sugiere que el encuadre debe ser lo suficientemente laxo para permitir la transferencia inconsciente y desvelamiento transferencial, porque esa flexibilidad nos permite que en esa transferencia y contratransferencia entre paciente y terapeuta podamos entender qué es lo que necesitamos y qué es lo que realmente lo que nos está diciendo nos sirve en la tarea diagnóstica y qué es lo que no, y qué es lo que el mismo inconsciente nos está dando, que muchas de las veces el inconsciente es el que más nos aporta a esa tarea diagnóstica. Y por último, lo que es la reflexión continua, donde el encuadre permite un espacio de reflexión que ayuda a los terapeutas a manejar sus sentimientos contratransferenciales, a entender mejor el vínculo con el paciente. Muchas de las veces nosotros como terapeutas dejamos por un lado lo que es la reflexión, por lo que la reflexión continua nos permite a nosotros como terapeutas tener un mejor manejo de los sentimientos, donde todo lo que nos está diciendo el paciente, todas las situaciones negativas, todo eso recae en nosotros y podemos nosotros mantener una reflexión de mantenernos al margen, de suprimir, de contener todas esas ansiedades y esos sentimientos negativos para tener nosotros de manera más profesional el avance en el diagnóstico y sobre todo en la aplicación del dispositivo en base a ese diagnóstico. Y bien,
Entonces quedamos como conclusión, o quisiera dar como manera de conclusión, cuál es la función de un encuadre. Y aquí tenemos 4 puntos principales. El primero, que es el establecimiento de un límite. El encuadre define los límites de la terapia, lo que ayuda a crear un espacio seguro donde tanto el paciente como el terapeuta puedan expresarse sin miedo. El punto número 2 es la facilitación de la transferencia. Al reconocer y trabajar con las dinámicas de transferencia y contratransferencia, el encuadre permite que el paciente explore sus emociones y las relaciones de manera más abierta. El punto número 3 es la claridad en el proceso terapéutico. Al aclarar el propósito y los objetivos de la terapia, el encuadre proporciona un sentido de la dirección que facilita la comunicación. Y por último, en el punto 4 tenemos la promoción de la reflexión. El encuadre permite que el terapeuta reflexione sobre sus propias relaciones y sentimientos, lo que puede ayudar a desactivar cualquier interferencia emocional. Entonces tenemos estos 4 puntos que nos ayudan a nosotros a entender mejor lo que es un encuadre, porque establece los límites en cuanto a qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, por lo tanto facilita más la comunicación entre el paciente y el terapeuta, además de que en esa comunicación, en esa transferencia y contratransferencia, la relación, el vínculo que existe entre el paciente y el terapeuta permite que la relación sea más abierta, que el diálogo permita un mejor diagnóstico en cuanto a la situación que el paciente está pasando o que se quiere solucionar. Además que la claridad en ese proceso nos ayuda a nosotros a saber la enfermedad, aquellos síntomas que tiene el paciente y los que se trata o se pretende resolver. Además de que la reflexión es el punto más importante porque nosotros tenemos que reconocernos, tenemos que saber de nuestro profesionalismo, que a muchas de las veces los sentimientos recaen y los tenemos dentro, que no sea una barrera emocional para que nosotros podamos aplicar ese dispositivo en el paciente y posteriormente nosotros reflexionar sobre nuestra misma práctica, nuestra misma tarea para no recaer en esos impulsos primitivos de actuar bajo las emociones. Y por último les dejo las referencias que se estuvieron revisando. Esas fueron de la sesión número 8 del curso de estrategias para el aprendizaje significativo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.